Contamos hoy aquí con un panel muy diverso y distinguido que va a compartir con nosotros sus reflexiones. Provienen del gobierno, del sector empresarial, de la sociedad civil, de distintas partes del mundo. Y el objetivo del debate de hoy se centrará en el liderazgo, cómo liderar el avance hacia la nueva normalidad. ¿Cómo entonces debemos utilizar nuestra responsabilidad como líderes ante este panorama? Mark, si puedo empezar contigo. Tú has sido un empresario con mucho éxito y filántropo, y sé que tu estilo de liderazgo consiste en crear confianza, crear un entorno de trabajo que permite a tus empleados cambiar e innovar y así satisfacer las necesidades del entorno. Pero más allá de la innovación, también existe la capacidad de perdurar y tener la paciencia para llevar a cabo esta innovación y con éxito. Me gustaría saber qué innovaciones y colaboraciones te interesan más en el sector empresarial y cómo podemos alentar al sector empresarial para que invierta más en la innovación cuando hablamos de cero emisiones, por ejemplo. Muchas gracias, Kim-Wei. Quisiera dar las gracias. Creo que se merecen una ronda de aplausos por esta presentación tan interesante. ¿Cuántos de ustedes aquí, en esta sala, forman parte de una organización, empresa o país que se haya comprometido a una estrategia de cero emisiones? Levanten la mano si es así. ¿Cuántos de ustedes? Es alentador, no son todos en la sala, pero es alentador ver que hay muchos. Cuando hago una presentación, veo que esta cifra ha ido aumentando, pero no somos todos. Y creo que no todos somos conscientes de que tenemos que hacerlo. Debemos comprometernos a cero emisiones, a reducir las emisiones. No tenemos alternativa, acabamos de ver la evidencia. Esto es lo más importante. Todos debemos comprometernos y decidir realmente lo que deseamos. Y decir, bueno, si queremos ser un planeta con cero emisiones y respetar la naturaleza, bueno, la evidencia es muy clara. Uno, reducir emisiones y luego recuperar los ecosistemas, protegerlos, conservarlos y restaurarlos. Esas son las dos prioridades. Y así empezó todo. Y en segundo lugar, ya empezamos la última vez, en 2020, debemos secuestrar mucho del CO2 que se encuentra en el aire. Por eso he creado el programa Trillion Tree. 125.000 millones de árboles, pero necesitamos todavía más, 875.000 millones. Tenemos que hacer muchas más cosas y esto es importante. No solo basta con plantar árboles, que es importante también, pero se trata de proteger, de conservar, cuidar los árboles. También en Estados Unidos se han aprobado dos leyes, la ley para la infraestructura y la ley de reducción de la inflación. Ellos también incluyen la plantación de árboles y por primera vez el gobierno de Estados Unidos ha llevado esto a escala. Y también debemos innovar, como ya hemos escuchado. Debemos llevar a cabo una revolución de coemprendedores. No hace falta o no tenemos que crear la nueva generación de software como yo hice, sino generar muchas otras cosas. Hay grandes personas aquí que ya lo están haciendo. Hay una gran empresa, Plan Labs, que acaban de lanzar un satélite que se llama Carbon Mapper, que hace un trazado de dónde se encuentra el carbono para asegurarnos de que lidiamos con él. Y luego, ¿dónde se encuentra el metano en el mundo? Porque ¿dónde se encuentran las fugas de metano? Es algo que debemos tratar también en Sydney, en Australia. Ahí se está desarrollando la nueva generación de fertilizante, que ni siquiera es fertilizante, son setas que se plantan y entonces no solo obtenemos un cultivo, sino que se duplica la cantidad de CO2 que se secuestra, sino que también no se utiliza la cantidad de nitrógeno que se utiliza para fertilizantes. Así que es muy positivo y también muy importante la próxima generación de baterías y muchas otras cosas increíbles que están surgiendo y que realmente van a cambiar el juego.
Estuve en una isla en Hawái en el que un 50% de la energía es renovable. Yo estoy allí, utilizamos la energía geotérmica del volcán y para obtener el 50% más tenemos que actualizar nuestra red con la utilización de baterías de nueva generación, con hierro y así también llegar a la meta para 2030. Y esto es algo que debemos lograr entre todos. Así que la próxima vez que plantee esta pregunta y cuántas personas se comprometen con cero emisiones, espero que todos alcen la mano. Muchas gracias. Ahora quisiera dirigirme a Roshni. Para mí, usted siempre me recuerda el futuro, las promesas de lo que pueda alegrar las nuevas generaciones. Usted es presidenta de una nueva empresa de tecnología en la India, HCLT. También participa en distintos proyectos para ayudar a los menos privilegiados, también un fondo para la conservación de los ecosistemas, para la protección de las especies, para crear también más ecosistemas. Y también ha impulsado muchas otras iniciativas, estrategias de empresa, corporación, responsabilidad social. Y en parte lo que hemos dicho es que se trata de la interconexión y la interdependencia. Uno de los grandes filósofos indios, Shantideva, dijo que para analizar cosas complejas hay que reconocer la causa y todas las interconexiones y decía lo siguiente: todo depende de todo, de otras cosas. Y cada cosa sobre la que dependemos no es independiente. ¿Puede ayudarme a entender lo que están intentando decir con esta reflexión? Y cuando pensamos en el planeta, en las empresas, en las personas, la responsabilidad social, ¿cómo conectamos todos estos puntos para ver cuál es nuestra función y nuestra responsabilidad en el mundo? Muchas gracias, Gimwe, y gracias por la presentación. El prisma desde el que yo veo este sistema y cómo la biosfera está conectada al agua potable, algo que ya se ha planteado durante la presentación inicial. Yo vengo de la India, vivo en la India y puedo decir que un 85% de los desastres, los accidentes naturales están vinculados al agua y en particular al agua potable. Hay estaciones húmedas más largas, hay una repercusión a nivel de sequías que afectan a mujeres, a niños. Así que este pensamiento sistémico y el agua potable al centro de todo ello y tener en cuenta que todas las partes interesadas están conectadas es crucial, es algo que debemos reconocer. Conjuntamente, en esta sala, y como decía Mark, podemos hacer muchas cosas. Hay unas soluciones increíbles de emprendedores en muchas partes del mundo. Y una de las cosas que podemos hacer es ver cómo podemos colaborar más y conectar distintas partes, porque algunas soluciones se utilizan a nivel local, pero debemos ver cómo podemos pasarlas a nivel global. Y esto se remonta a la idea de que no podemos resolver la crisis climática a menos que resolvamos el problema de la crisis de agua potable. Tenemos que ir más allá del carbono. Pienso que existen muchas soluciones en el mundo. Hemos desempeñado el papel de facilitadores para permitir que estos proyectos se lleven a escala y a una velocidad razonable. Gracias. Gracias, Roshni. Just bring the third business voice to the table before we get the reflections from the government as well as civil society. So, Andrew, you are the executive chairman of Fortescue Metals. It's a mining company, and which many would consider an old industry, heavy emissions, large environmental footprint. But you've actually led the charge on net zero. And if I may, when you first announced net zero for Fortescue, it was by 2040. De neutralidad cero. Andrew Forrest, Andrew Forrest de la minería. Primero sus anuncios se recibieron con escepticismo, pero creo que para llegar a la neutralidad cero antes de 2040 es uno de los objetivos y ahora también para la industria, para
desarrollar tecnologías limpias, hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Hemos visto muchas empresas que se han esforzado, que nos han contado buenas noticias, pero también la mayoría de las empresas están haciendo lo que pueden, pero no lo que deberían para abordar esta crisis. Así que quiero preguntar, ¿cómo abordamos las preocupaciones de las empresas para ser competitivas mientras además abordan la crisis? ¿Qué le ha dado a usted la confianza para trazar ese camino que es tan innovador y que da tanto miedo, al menos a muchos de nosotros? Muchas gracias. Es una gran pregunta, desde luego. A mí me gustaría decir que podemos empezar con la creencia de que podemos conseguirlo. Podemos ir más allá de la neutralidad cero, sino ir más allá todavía. Y luego, con esa idea en mente, se necesita un liderazgo que todos hemos aprendido y que nos ha inspirado mucho, por ejemplo, desde Davos. Y, en tercer lugar, necesitamos colaboración. La última vez que nos reunimos, en enero, había otra pandemia en ciernes, la de la COVID, pero aquí también se habló del plástico en el océano. Y una de las pandemias que yo veía era esa aceptación generalizada de que no podíamos hacer nada respecto al calentamiento del planeta, que nosotros como humanidad y como ecosistema humano tendríamos que asumir ese aumento de temperaturas del 3%, de 3 grados centígrados. Quizá tengamos que acostumbrarnos al 2%, dicen ahora los científicos. Y los científicos ya confirman que eso sería una catástrofe absoluta. Así que primero empecemos con la creencia de que podemos conseguirlo. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, que me parece que es una persona magnífica, junto con otros oradores, ha dicho que quizás todavía no tengamos la tecnología, pero llegará. Bueno, pues les aseguro que sí, ya tenemos hoy en día la tecnología. Desde luego no para de mejorar. Claro que sí, no para de mejorar, pero todos los sectores industriales del mundo tienen ya hoy en día suficiente tecnología como para empezar a abandonar los combustibles fósiles. Nosotros solo somos un ejemplo y quisiera aquí pronunciar un compromiso público. Yo haré todo lo que esté en mi mano con mis empresas para frenar el calentamiento del planeta y eliminar emisiones, y lo haré asegurándome de que todas las primas de los ejecutivos estén vinculadas a ese objetivo, y lo haré porque no solo es lo correcto para nuestro planeta, sino porque cuando hablo con empresarios del mundo entero, todos me dicen que eso es negocio. Esta mañana se ha reunido la comunidad minera internacional y hemos hablado de cómo podemos colaborar. El año pasado ya empezamos a creer en esta cuestión. El año pasado ya empezamos a actuar y ahora colaboraremos todavía más. ¿Qué podemos hacer con este sector que se considera que está a la zaga de todo y convertirlo en los primeros en ser punteros? Pues amoníaco en vez de combustibles fósiles, hidrógeno en los camiones, energía solar o eólica para las baterías. Y en nada estaremos ahorrando muchísimo capital. 6.500 millones de dólares nos hemos comprometido a gastar para conseguir a la neutralidad de carbono antes de 2030. Ya sabemos cómo hacerlo. Y los que vengan detrás lo mejorarán todavía. Lo harán más deprisa, lo harán más barato. Pero esos 6.200, 6.500 millones de dólares se van a autofinanciar a mitad del camino. Llevamos ya 3.000 millones. Después, en los próximos 20 años, o bien quemamos 20.000 millones más en combustibles fósiles o ahorramos 1.000 millones cada año. Y esto es una inversión enorme en comparación con los 3.000 millones invertidos. Así que mi más sincera petición a todos los líderes empresariales es que empiecen ya. Crean ustedes que pueden conseguirlo, porque es así. Actúen y colaboren. Yo compartiré todas las tecnologías que tenemos. Nos hemos gastado cientos de miles de millones de dólares al año y seguimos para desarrollarlas. Pueden quedárselas gratis todas estas tecnologías, pero empiecen, por favor, porque la alternativa es
un desastre económico. Eliminar las emisiones es un gran negocio y a la vez, si ustedes no hacen nada, va a ser una catástrofe y hay que actuar hoy. Andrew. Muchísimas gracias, Andrew. Fawn, si me lo permite, usted es nativa americana, india y la presidenta de los indios, del Congreso de Indios Americanos. A principios de este año hemos publicado un informe que se titula Incorporar los conocimientos indígenas en la conservación de los paisajes. Si no lo han leído, háganlo. Y los pueblos indígenas son uno de los mejores defensores de la naturaleza. Representan solo el 5% de la humanidad, pero protegen el 80% de toda la diversidad del planeta. Un tercio de todo el territorio del planeta son propiedad o están gobernados por comunidades indígenas o locales. Y el 90 y pico por ciento de estos terrenos están en buenas condiciones ecológicas. Así que su contribución a la salud de nuestro ecosistema es desproporcionada. Y además ustedes también están en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Sus prácticas han ido evolucionando a lo largo de siglos para proteger los recursos los recursos naturales y para incorporar la resiliencia climática a medida que el clima cambia. Ahora tenemos que mitigar y abordar todos los problemas que hemos acumulado a lo largo de siglos y tendremos que reaccionar a cómo el clima está cambiando ya. ¿Puede contarnos usted, señora Sharp, la voz de su comunidad? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué pueden aprender los gobiernos y las empresas de ustedes ahora que están incorporando nuevos planes? Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Uno de los elementos que cabe entender desde nuestra perspectiva es que a lo largo de los siglos a nosotros se nos ha enseñado que todas las formas de vida del planeta tienen su espacio en este mundo, según ordena el todopoderoso creador. Por tanto, el jefe Seattle nos dijo que todas las cosas están interconectadas. Lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos. Somos solamente una hebra de una red de vida muy compleja. Y nuestros antepasados también nos hablaron del día del juicio final y estamos aquí. El presidente de mi tribu ha declarado muchos estados de emergencia por el aumento del nivel del mar. Yo en un helicóptero he visto cara a cara la desaparición de nuestros glaciares. El lugar donde nuestros antepasados firmaron su tratado ahora ya están bajo el agua. Así que los pueblos indígenas están en la vanguardia de esta lucha en el mundo entero. Todos estamos en la vanguardia de defender a nuestros parientes que viven en los océanos y en los bosques de este genocidio medioambiental. A partir de 1948, cuando se hizo la Declaración de Naciones Unidas sobre los seres humanos o los derechos humanos, desde entonces 12 millones de personas pertenecientes a los pueblos indígenas han sido asesinados y 40 millones de ellos han sido desposeídos de sus derechos tradicionales a lo largo de mi vida. Así que cuando vemos esa tendencia de injusticia global que lleva siglos en boga, uno podría pensar que somos débiles y vulnerables. Sí, pero quisiera dejarlo muy claro. Los pueblos indígenas no son débiles y vulnerables. Somos fuertes, resilientes. En nuestro ADN tenemos conocimientos ancestrales que se remontan a la primera generación que empezó a colonizar este planeta. Se nos han enseñado estas cosas y generación tras generación este conocimiento lo hemos ido trasladando a las generaciones siguientes, incluso a 7 generaciones más adelante. Yo, en los últimos 4 meses, he visitado en Oak Flats algunos centros sagrados con los apaches y también he estado en Arapahoe ofreciendo plegarias rodeados por 800 búfalos que sentíamos su energía y se nos decía que pueden acabar defendiendo. Es verdad que hay los salmones no pueden defenderse en los tribunales, pero nosotros somos sus defensores y esa es nuestra obligación. Así que yo quisiera traer unas palabras de esperanza y será mi comentario final. Debemos aprender estas lecciones. A nosotros se nos dice que miremos a la ciencia. El informe científico dice que hay que luego tener el valor político para tomar estas decisiones. No pensemos que la decisión es una causa de negocio, sino que pensemos en la existencia humana y la existencia
existencia de nuestros parientes y las próximas generaciones. Escuchemos las alarmas de estos niños que salen a la calle a manifestarse porque no ven esperanza en su vida adulta, o la orca que llevó a su hijo muerto para anunciarnos de que la bahía de Seattle está enferma y de muerte. Nuestros líderes también lo dicen. Esta crisis va mucho más allá de estos cismas medioambientales y físicos. Tenemos un espíritu muy herido como pueblo que somos. Necesitamos curación y restauración y debemos buscar en el Creador cuál es el lugar adecuado de nuestra pequeña hebra en la red de la sociedad. Y cuando vemos la tecnología y las ciencias y luego miramos hacia atrás a estos siglos de conocimientos tradicionales desde el inicio de los tiempos, vemos que la riqueza de este planeta, si se gastara de un modo que cumpliera con los principios básicos de nuestros pueblos indígenas, esa riqueza podría ayudarnos a conseguir nuestros objetivos de futuro. Gracias. Gracias. Hubiéramos tenido que titular esta sesión Turbo. ¿Cómo conseguir energizarnos sobre el cambio climático? Vicepresidente Al Gore, lleva usted 40 años capitaneando este tema, dando forma a las conversaciones sobre el cambio climático, fomentando la adopción y el desarrollo de tecnologías bajas en carbono, ha fomentado la educación y formación de jóvenes y activistas. De hecho, yo he visto muchos de esos jóvenes inspirados por usted para entrar en el trabajo de la sostenibilidad y del medio ambiente, y luego se han pasado al mundo de los negocios y también han presentado tecnologías de satélites para contar las emisiones y hacer que los países sean responsables de sus propias emisiones. Johan y Yoita han intentado, en muy poco tiempo que les hemos dado, hablar de las interrelaciones entre las emisiones y los demás sistemas. Y usted, como político y como empresario y como activista que es, tiene mucha experiencia al respecto. Usted, como líder mundial, ¿qué consejo puede darnos a los que queremos convertirnos en una fuerza del bien? ¿Cuáles son los objetivos y las palancas que debemos aprovechar como comunidad internacional? Gracias. Yo agradezco su liderazgo, Jim Huai. Gracias por haberme invitado a esta mesa y quiero felicitar también a Johan y a Yoita por su presentación. Y también espero con interés a mi amigo Yo-Yo Ma, que tocará al final de esta sesión. Nosotros, en general, hacemos más hincapié en las malas noticias, que abundan, desde luego, pero también las hay de buenas. Y quisiera mencionar algunas. En mi país, nosotros hemos aprobado la IRA, la Ley para la Reducción de la Inflación, que en realidad es una ley sobre cambio climático, 364.000 millones, y va a ir más allá, porque básicamente la mayoría son reducciones fiscales a largo plazo, muchas de ellas sin límite, y las inversiones que ya ha provocado esta nueva ley dan muchas razones para creer en que todo esto irá mucho más allá de estos 364.000 millones. 369.000 millones. Es fabuloso que en Australia también las nuevas elecciones hayan cambiado la política climática, y en Brasil también ha cambiado el tenor de la política climática por el cambio electoral. Hay un impulso en estos momentos, y la Unión Europea también ha tenido un gran éxito en encontrar un equilibrio entre responder a la crisis energética a corto plazo provocada por la cruel y malévola invasión de Ucrania por parte de Rusia, y las necesidades de esa transición hacia las energías renovables más a largo plazo. Sigue habiendo un riesgo de que acaben dependiendo de infraestructuras de combustibles fósiles que puedan aumentar las emisiones en los próximos años, y debemos ser muy cuidadosos con que eso no ocurra. Pero también hay buenas noticias en el frente tecnológico. Ahora ya tenemos las tecnologías que necesitamos. La Agencia Internacional de la Energía dice que para una reducción del 50% ya tenemos todas las tecnologías que necesitamos. Ya tenemos modelos de despliegue demostrados a nuestra disposición. El siguiente 50%, a partir de 2030, tenemos ya las tecnologías en desarrollo. Estamos viendo ya el camino que trazan
para mejorarlas y sabemos cómo llegar hasta allí. El año pasado, por ejemplo, si vemos toda la nueva generación de electricidad que se ha creado en el mundo, el 90% era renovable. Ahora es la fuente de electricidad más barata casi en todo el planeta. Las renovables y los vehículos eléctricos para el sector del transporte, la penetración ha alcanzado ya un 10% en muchas zonas y ahí es donde se ve un punto de inflexión en muchos casos para dispararse. Noruega ya ha alcanzado el 50% y todos los fabricantes de automóviles avanzan en esta dirección. Las empresas lo lideran. Andrew, Mark son dos maravillosos ejemplos, pero hay muchos otros y en el foro de Davos de este año he observado un espectacular aumento en la pasión y atención que prestan los consejeros delegados y los líderes empresariales, porque esto ya es real. Pero como dijo el secretario general en su brillante discurso de esta mañana, nosotros de momento no estamos ganando la batalla. La crisis no deja de empeorar y empeora más deprisa que las soluciones que aportamos. Así que urge acometer cambios. Las emisiones siguen aumentando. Por muchos esfuerzos de los últimos años, las emisiones siguen creciendo. ¿Cuándo vamos a conseguir que se reduzcan esas emisiones? Para verlo desde otro contexto, los aspectos científicos, todos conocen esa línea azul que los astronautas nos traen en las fotos espaciales, ¿verdad que sí? Esa es la parte de la atmósfera que contiene el oxígeno, la troposfera, pero solo tiene entre 5 y 7 kilómetros de grosor y eso es lo que nosotros estamos utilizando como alcantarilla. Si pudiéramos conducir a la velocidad que se conduce en la autopista, en 5 minutos estaríamos al final. Seguimos emitiendo 162.000 toneladas de CO2 cada año y esta capa de la planeta está capturando o está conservando allí tanto carbono como 600 bombas de Hiroshima al día. Y eso es lo que está pues capturando calor en los océanos, está provocando aumentos del nivel del mar, fundiendo el hielo, provocando las oleadas de refugiados climáticos que llegarán a los 1.000 millones de personas este año. Miremos qué pasa con la xenofobia y las tendencias autoritarias que ha desencadenado unos pocos millones de inmigrantes. ¿Qué pasaría si fueran 1.000? Tenemos que actuar urgentemente, así que ¿qué sentido de urgencia necesitamos? Pues uno mucho mayor que el que sentimos hoy. Es imprescindible introducir cambios. ¿Qué pasará si no con la democracia? Hemos oído hablar de la división entre norte y sur, este y oeste, y cada vez hay una brecha mayor entre aquellos que ya están en posiciones de poder por su edad y los jóvenes de este mundo. Greta Thunberg estuvo en Alemania en unas manifestaciones y estoy completamente de acuerdo con sus esfuerzos de frenar esa mina de carbón en Alemania. Los jóvenes del mundo entero contemplan lo que hacemos y miran al Banco Mundial y dicen: usted tiene allí a un señor que está en contra del cambio climático al frente del Banco Mundial. ¿Cómo es que fracasa? Pues claro que fracasa al hacer su trabajo. El secretario general dice que todo el mundo sabe que el Banco Mundial es un fracaso absoluto. Y ahora tenemos la COP, ¿vale? ¿Qué les puedo decir a esos jóvenes activistas que forman el mundo entero cuando vienen y me dicen: ¿a usted le parece bien que el consejero delegado de una de las principales empresas petroleras del mundo sea el presidente de la COP? ¿Sí? ¿Le parece bien? ¿En serio? Bueno, no se trata de si ese señor es inteligente o no y si es un buen tipo. No, el conflicto de interés tan claro socava cualquier confianza en una época en que el cambio climático, estoy hablando aquí, cuando los expertos han llegado a la conclusión de que las personas que están en el poder no están haciendo su trabajo. Hay mucho bla, 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 como dice Greta. Hay muchas palabras, mucha palabrería y algunos compromisos significativos. Sí, pero seguimos fracasando estrepitosamente. Se necesita un proyecto de supermayoría y no unanimidad de las COPs. No podemos permitir que los petroestados y las petroleras nos digan lo que es correcto. En el pasado ni siquiera les permitíamos, no permitían debatir, reducir el consumo de combustibles fósiles y los compromisos nacionales tampoco. ¿Qué pasa? ¿En la próxima COP podremos hablar de reducir los combustibles fósiles o volveremos a poner al sector petrolero a cargo de la COP?
Diremos a los jóvenes simplemente que hemos decidido que ya no vamos ni siquiera a disfrazar nuestras buenas intenciones, y quisiera acabar hablando de la industria. Ustedes han tenido problemas en su zona, ¿verdad que sí? Cuando intentaron aprobar legislación y el sector petrolero se querelló contra ustedes. En mi estado igual. Todas las leyes pro clima a escala nacional, regional o local, incluso municipal, las empresas de carbón y petróleo se querellan contra ellas por todos sus medios y utilizan su red de influencia política y su riqueza para frenar el progreso. Y los demás tenemos que reformar estas instituciones internacionales para que los ciudadanos de este mundo, incluidos los jóvenes, puedan decir que ahora ya estamos al mando de nuestro destino, que vamos a dejar de utilizar el cielo como una alcantarilla y piensen que la voluntad política también es un recurso renovable. Pues esto me lleva a invitar ahora al presidente, al señor Petro, el presidente Petro. Hemos escuchado al vicepresidente Al Gore y su voluntad política. Usted asumió el cargo recientemente, en agosto de 2022, con la promesa de fomentar una transformación social para lograr la paz y también para proteger el medio ambiente. Y también ha sido un gran defensor de la movilización de toda la humanidad para hacer frente a la crisis climática. Uno de los objetivos claves de esta reunión es pensar en cómo podemos reconfigurar y sentar unas nuevas bases para unos sistemas industriales y agrícolas, hacer frente a estos sistemas que son necesarios para el consumo y la producción, y a la vez hacer frente a temas acuciantes como salvar vidas, pérdida de empleo, seguridad alimentaria y suministro energético. Dejaré que usted comparta con nosotros ideas y cambios que usted desea proponer para Colombia y también para la comunidad política mundial. Muchas gracias. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias. Déjeme hablar de política en general y hacerme una pregunta que quisiéramos todos. Dos, quizás. Una. ¿Se puede ser optimista discursivamente si cuando mira las estadísticas de acumulación de CO2 en la atmósfera encuentras que cada vez estamos peor? Podemos hacer políticas y discursos políticamente correctos cuando sabemos que lo que significan esas estadísticas es que vamos al punto de no retorno y que el punto de no retorno significa la extinción de la vida. Mientras nos reunimos va pasando eso. Yo creo que a veces hay optimismos falsos que degeneran en inercias, en inacción, en una falta de voluntad política porque no queremos acometer las tareas que toca. Porque si, como sabemos hoy, las cosas están empeorando, lo que estamos haciendo no está bien. Nos estamos equivocando. Las sociedades, la política, el poder, la economía, el capitalismo. Y esta sería la segunda pregunta que haría, porque es una palabra que no se menciona, el capitalismo. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente, porque si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno. Ese último capitalismo que conocemos tiene un motor, una lógica. Ese motor es la ganancia ampliada, ampliar las ganancias de manera, y ahí su marca en la historia, desregularizada, sin límites políticos o sociales. Es el que tenemos. Ha provocado una especie de anarquía global, de capitalismos, de capitalistas individuales, empresariales, que tratan de maximizar su ganancia. La ganancia está ligada en el capital
a la productividad, es decir, hacer más en menos tiempo, y la productividad a la energía. Y realmente casi que la única fuente de energía que se ha obtenido para ampliar la ganancia es el carbón, el petróleo y el gas. Ampliar la ganancia va ligado a ampliar el cambio químico de la atmósfera, casi como una correlación. Eso hay que detenerlo si queremos vivir en el planeta. ¿Ese capitalismo podrá hacerlo? Los datos de hoy demuestran que no. Luego, entonces tendríamos que hacer una aseveración un tanto dura. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Permítame ir a una segunda parte de esta reflexión. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado. El capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones, lo dice la ciencia. Llevar a cero significa eso en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Bien dijo Al Gore, ahora está manejando ese capital las COP del mundo para saber por dónde seguía la lucha contra la crisis climática. Vamos mal. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública. Y relativamente algo que no conocemos, la planificación pública multilateral, democrática y global, porque este es un tema global. ¿Por qué? Porque si se deja en el mercado y en el sistema de precios la solución de cambiar de unas energías a otras, resulta que las energías limpias no demuestran aún que hacen más productivo el trabajo y por tanto aumentan la ganancia, y el capitalismo individual no va a hacer la transición si eso no pasa. Como eso en el tiempo que necesitamos quizás no pase, se necesita planificación pública, el reemplazo del motor de la ganancia por la planificación humana que hoy no existe para poder hacer la transición a escala global. Eso significaría, por ejemplo, que las COP, que es lo que tenemos hoy, deberían tener poder vinculante. Fíjense ustedes que el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, si usted lo evade por alguna razón, tiene una sanción, tiene un proceso. En cambio, lo que deciden las COPs son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta, son apenas consejos, porque un tratado de libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el planeta no. Hay una diferencia en el poder. Ahora, y eso sería un capitalismo descarbonizado, que las COP tengan poder vinculante, es decir, que sus decisiones sean órdenes, implicaría que los tratados de la Organización Mundial del Comercio, que los tratados del Fondo Monetario Internacional se supediten a los acuerdos del clima y no al revés. Por ejemplo, implicaría una reforma del sistema financiero mundial, que hoy no existe. Por ejemplo, y voy a terminar, ¿cómo se financia la transición? Si vas a la COP, vengo de ella, de la COP27, me dijeron, endeúdese. Pues si todos los países están sobreendeudados, ¿cómo nos vamos a endeudar más para hacer la transición? Propusimos algo que causó algo de risa. ¿Y por qué no se canjea, se cambia la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción climática? De tal manera que se liberaran recursos
presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación? ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial? Lo cual significa un cambio también del sistema del poder. ¿Por qué existen paraísos fiscales en este momento cuando eso debilita la financiación de la transición energética, por ejemplo? Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión. Mientras no estén, no hay capacidad humana para pasar a una economía descarbonizada. Y las consecuencias podrían ser: el actual capitalismo es incapaz, puede perecer con la humanidad, puede que un capitalismo descarbonizado sea una simple ilusión y lamentablemente puede que comencemos los tiempos de la extinción si no somos capaces como humanidad de actuar políticamente en el camino en que en realidad disminuyan concretamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias, señor presidente Petro. Bien, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, pero antes de invitar a Yo-Yo Ma a que suba al escenario, quisiera pedir a cada miembro del panel que nos deje una palabra. Aquí hablamos de liderazgo en un momento de superar crisis, de adaptarnos al nuevo normal. Si empezamos contigo, Mark, una palabra. Una palabra, pues ahora sería mi palabra. Muy bien, Rushdie, agua potable. Andrew, colaboración. Fon, indígena. Levantarse temprano, trabajar duro y organizarse mucho. Presidente Petro. Cero uso del carbón, del petróleo y del gas. Thank you. Muchísimas gracias. El liderazgo consiste en el alma, el corazón y la mente, y también nuestros músculos y el sistema nervioso. Como conclusión de esta sesión plenaria, voy a invitarles a disfrutar del poder de la música para avanzar con una acción significativa. Y para ello invito a Yo-Yo Ma, que ha dedicado su vida a llegar a lo inalcanzable y a trabajar conjuntamente para que eso sea posible. Démosle la bienvenida a Yo-Yo Ma. Genway, qué panel tan increíble han logrado reunir aquí. He estado escuchando atentamente a todos y a todas y me ha inspirado muchísimo. Y lo que me ha sorprendido es la pasión con la que cada uno de ustedes defienden sus puntos. Cada uno de ustedes reúnen a una amplia experiencia y conocimiento y han logrado convertir ese conocimiento en un compromiso profundo y personal, una misión que para mí es una manera de decir que es como amor, ¿no? Y mientras les estaba escuchando a todos ustedes y a nuestros magníficos científicos, pensé en algo que Freeman Dyson, un distinguido científico, escribió antes de fallecer. Dijo que cree que la velocidad de la evolución cultural es mayor que la velocidad de la evolución biológica. ¿Y qué significa esto? Para mí es muy simple. Significa que ahora nosotros tenemos el destino en nuestras manos. Y eso es de lo que ustedes están hablando, ¿no? Ahora, bueno, creo que es nuestra decisión. Nos toca a nosotros decidir si vamos a lograr tener éxito y crecer o si vamos a ser el instrumento de la próxima extinción. Y algo que quisiera decir es que ya sea que a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, seguro que en esta sala a nadie, pero
Un compromiso personal y profundo proviene de la elección a título personal, y eso es algo que ustedes también comentaban. Y este tipo de elección a título personal proviene de ese botón que nos permite desconectar y que todos saben dónde se encuentra. Les pediría a todos ustedes que reflexionen dónde se encuentra ese interruptor y una vez lo encuentren, que elijan qué uso quieren darle. Gracias.